Pero hoy vamos a hablar del control de acceso a la información en Sinergia CRM. Un tema extraordinariamente, que es un palabroto que me gusta decir mucho, pero que lo digo consciente, extraordinariamente importante. El argumento prácticamente lo planteábamos en la primera, ¿no? Casi en el 6 de mayo, cuando se enviábamos el enlace para darse de alta, etcétera, os decíamos, Sinergia CRM cada vez tiene mayor funcionalidad. Las entidades o las personas dentro de las entidades que lleváis años con nosotros, Sinergia CRM, cuando hablábamos de atención directa hace 6, 7 años, ¿no? Ya hace muchísimo, pues que ya llevamos 12 de vida. Hace 5 o 6 años, atención directa básicamente era eventos, inscripciones, sesiones y asistencias, y poco más. Y ahora te vas al bloque de atención directa y tenemos entidades gestionando 80, 90 proyectos, algunas de ellas. Tenemos entidades gestionando cientos de personas. Tenemos entidades que han pasado del 500.000 de asistencias. ¿No? Bueno, ¿no? La ampliación de la funcionalidad y además el uso en múltiples ámbitos, y puede ser múltiples ámbitos geográficos, múltiples ámbitos de... Es que yo llevo la captación de fondos, pero llevo también la gestión de no sé cuántos, y llevo también los boletines, y llevo también la atención directa, y llevo, ¿no? Está haciendo que cada vez sea más evidente la necesidad de controlar el acceso a la información. Carla no puede acceder a la misma información que Sara, que no puede acceder a la misma información que Patricia, que no puede acceder a la misma información que Isabel, que no puede acceder, ¿no? Necesitamos tener las garantías dentro de la organización que cada cual acceda a la información necesaria. Y esto tiene dos objetivos fundamentales. Uno, parece el más evidente, la protección de la información, que habitualmente en vuestras organizaciones es sensible. Lo que no puede ser es que una persona que se dedica, y permitidme la simplificación, a gestionar cuotas, tenga acceso a una información sensible médica o una información sensible de cualquier otro tipo de las personas que participan, cuando no tiene por qué hacerlo, ¿no? Que el voluntariado que puede acceder al CRM porque nos ayuda a registrar, yo qué sé, asistencias a un evento, tenga acceso a los impagos del resto de las personas socias o colaboradoras de la organización. Es decir, uno, por protección de la información. Y dos, tan importante o más que lo anterior, por la eficiencia y la usabilidad de Sinergia CRM. Cuando entras en Sinergia CRM hoy, febrero de 2025, de base, el CRM tiene algo así como 50 módulos funcionales. Si activas todo el CRM, cuando te vas al entorno demo, ¿no? Mi entorno demo tiene 50 módulos funcionales. No hace falta que os explique lo complejo que es, porque además normalmente las que venís a estos webinars sois las personas que peleáis dentro de vuestras organizaciones por el uso del CRM. Y sabéis lo complejo que es gestionar el cambio. Sabéis lo difícil que es que personas cambien a utilizar el CRM. Cuanto más si además ese CRM no se adapta a lo que necesitan, sino que lo que tiene son 33 módulos, de los cuales 22 no necesito para nada y me ocupan espacio y me generan ansiedad digital, que es un concepto que vamos a acabar patentando, ¿no? Generan ansiedad digital. Bueno, pues estos son los dos objetivos fundamentales. El contexto de hoy: mayor funcionalidad, necesidad de proteger la información, necesidad de que sea útil, usable, ¿no? Y eficiente para las organizaciones. Nos vamos a centrar en los elementos clave de este control de accesos: usuarios, roles, grupos de seguridad, usuarios imprescindibles, roles muy habituales y grupos de seguridad menos habituales, pero en auge, en aumento. Cada vez más sois las entidades que utilizáis el concepto grupo de seguridad para trabajar en el CRM. De hecho, es el principal elemento que permite la gestión de lo anterior, ¿no? De esa diversidad de usos, etc. Enseguida entraremos a ello. Y luego lanzaremos un par de ideas sobre elementos complementarios como las áreas privadas y las listas personalizadas, que dijéramos complementan, ¿no? Ponen la sidereta, que decimos por aquí, a esa estructura de control de la información. En resumen, cada persona usuaria de Sinergia CRM debería poder acceder a la información que necesita, cómo la necesita y con el nivel de seguridad que la organización requiera. Esa es la clave. Y insisto, no es lo más, no es lo más smart, no es lo más elegante, lo más bonito y lo más visual del CRM, pero es absolutamente imprescindible. ¿Qué no vamos a hablar en esta sesión? Hay veces que es bueno gestionar expectativas. Algunos elementos que también forman parte del contexto de seguridad de la información, de los que no vamos a hablar hoy, pero que existen y están documentadísimos. No vamos a hablar del tema de los servidores de alojamiento. Parte de la seguridad de la información es en qué servidores está, lo de las copias de seguridad, la arquitectura, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar del control del acceso a la información. Pero obviamente, ¿no?
esto también forma parte de la seguridad. La calidad del software de base, de su CRM, de los bugs, de los errores, de las posibilidades de que alguien entre en mi base de datos y saque mis datos de allí. Todo eso, de la calidad de los desarrollos, tampoco vamos a hablar hoy. De los aspectos contractuales, de ese documentito de la carta de bienvenida y compromiso que os hacemos firmar a las entidades y que gestiona un poco qué tipo de acceso tenemos nosotras, el equipo de Sinergia TIC, a vuestros datos, que prácticamente somos administradores casi por defecto, ¿no? Porque nos hacéis una consulta y tenemos que poder entrar en todas las instancias. De eso tampoco vamos a hablar, aunque sabéis que lo hacemos con todo el cariño, con todo el mimo y con todo el control. Y no vamos a entrar en temas extremadamente técnicos de acceso a Sinergia CRM vía la API de la aplicación o cuando alguna entidad nos ha solicitado acceso directo a la base de datos porque tengo que hacer una integración con otra herramienta, con otra plataforma, etcétera. De todos estos temas no vamos a hablar. Y tampoco vamos a hablar de un elemento que es más importante de lo que nos parece. Nos obsesionamos en proteger el acceso a los datos, pero luego podemos darle un botón y sacar un informe con todos esos datos. Oiga, no, por favor, ¿no? Entonces, no vamos a hablar tampoco, pero alerta, de que si tú tienes acceso a un módulo y le das al exportar registros, te exportas todos los registros, todos los campos, lo hayas protegido como lo hayas protegido. Entonces, bueno, de eso no vamos a hablar, porque estamos hablando del control de acceso, ¿no? de entrar y no de salir datos, pero por favor, tener en cuenta esto. Todos estos elementos que hay por aquí, en nuestro webinar, en nuestro wiki, hay un apartado que pone la seguridad en Sinergia CRM y habla de todos estos elementos, si alguien tiene un especial interés, pero simplemente que no vamos a hacer esa reflexión, que no vamos a entrar en este punto, que lo vamos a hacer en otros webinars o en otros momentos. Venga, y como la vida es muy aburrida, si lo haces todo en el orden adecuado, vamos a empezar por el final. Os voy a empezar haciendo un spoiler de lo que vamos a ver en 4 transparencias, va a estar todo resumido. ¿Por qué lo hacemos así? Porque alguna vez, alguna de vosotras, os trasladamos un ejemplo muy estúpido cuando hablamos de estos conceptos de acceso a la información. Yo siempre utilizaba un ejemplo basado en hoja de cálculo, basado en Excel, una hoja de cálculo, y alguna de vosotras siempre trasladó que había sido relativamente interesante. Y hace 2 años que hicimos un webinar similar a este, que ahora actualizamos, ya lo planteamos un poco así. Entonces, nos gustará empezar con un resumen spoiler, ¿no? A riesgo de simplificar, de lanzaros los 4 elementos básicos, estos que os decía, de usuario, rol, grupo de seguridad, etcétera, de una forma más o menos visual y más o menos entendedora. Enseguida, obviamente, profundizaremos en cada uno de ellos. Pero primero me gustaría que os imaginarais el CRM, todo el CRM que tenéis delante, como si fuera una hoja de cálculo, en la que hay un montón de módulos, que son columnas, ¿no? Y os podéis imaginar, módulo 1, personas, módulo 2, organizaciones, módulo 3, compromisos de pago, módulo 4, inscripciones, módulo 5, proyectos, módulo 6, módulos y registros, del 1 al infinito. En el registro 1 podría estar Pedro Álvarez Prado, de Organización Sinergia TIC, con mi dirección por allí, con el otro un compromiso de pago. Es decir, imaginaros, creo que es un esfuerzo no demasiado extraordinario, pero poder imaginaros así. Un CRM es, de forma exagerada, una sábana de datos brutal en el que las filas son todos los registros que tenéis en vuestro CRM y las columnas son todos los módulos, toda la información recogida en módulos que tenemos ahí. ¿Para qué me sirve esto? Esta reflexión solo me sirve para Sinergia CRM, aplicar roles dentro de un CRM, si hacéis esa abstracción a una hoja de cálculo, es facilitar qué columnas pueden ver las personas usuarias. Puedo decidir cuando aplico roles qué columnas veo. En este caso estaría aplicando roles y haría que Pedro Álvarez entrara aquí y solo viera el módulo 3 y el módulo 6. Todos los registros, es cierto, tanto del módulo 3 como del módulo 6, pero todos los registros. Por lo tanto, si el CRM es una hoja de cálculo, aplicar roles es filtrar columnas. Es decidir qué columnas veo. Es decidir que Carla no ve el módulo de comunicación y Sara sí que lo ve. Es decidir que Natalia ve el módulo de comunicación, pero solo puede escribir en él, etcétera, etcétera. Es decir, no solo si lo veo o no lo veo, sino de qué nivel de acceso. ¿Qué son los grupos de seguridad? Cuando yo permito a Natalia entrar en el módulo de personas o cuando permito a Patricia entrar en el módulo de compromisos de pago, le estoy permitiendo ver todos los registros de ese módulo. Los grupos de seguridad me permiten decidir de todos esos registros cuáles ve y cuáles no ve. Y por lo tanto, estoy filtrando las filas. Aplicar grupos de seguridad significa que decido qué registros puedo o no puedo ver. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a ver enseguida, pero ese es el concepto. Por lo tanto,
Si os imagináis en vuestra organización que el CRM para toda vuestra organización es una grandísima hoja de cálculo, una sábana enorme con filas y columnas, con módulos y registros, aplicar combinadamente roles y grupos de seguridad os va a permitir abrir ventanas en concretos para decidir que EVA solo puede ver de determinados módulos determinados registros. Y eso al final es el control de acceso a la información. Necesitamos poder controlar que las personas usuarias que entren al CRM, los usuarios del CRM, ya sabéis que siempre tenemos esta dicotomía y llevamos 40 webinars teniendo que decir lo mismo. Usuarias para vosotros pueden ser personas a las que acompañáis, atendéis. En el CRM, usuario es el que tiene un usuario y una contraseña para entrar. Hoy, todo lo que hable de usuarios van a ser usuarios del CRM. Por lo tanto, el objetivo es que la combinación de roles y grupos de seguridad permitan abrir ventanas en ese Excel. Si hoy, ¿no? Y aprovecho ya para dar el palito a las entidades que todavía tenéis datos recogidos en hojas de cálculo, hoy en una hoja de cálculo tú no tienes ninguna posibilidad de filtrarle a una persona que acceda ni filas ni columnas. Si tú me das acceso a una hoja de cálculo tuya, puedo acceder a todas y cada una de esas hojas de cálculo. Podrás proteger, no modificarlas, aquello de proteger hoja o proteger, pero... Y eso el CRM sí lo permite, y esto es de lo que vamos a hablar hoy. La capacidad de combinando roles, que es a qué módulos accedo, y grupos de seguridad, a qué registros accedo, poder establecer cuáles son, ¿no? En este caso, los elementos que la organización permite que yo visualice. Si además le puedo poner una capa de vista personalizada y puedo decir, es que si quien entra es Ángel, o si quien entran son los del rol, que yo que sé, que registran medicación, resulta que el campo aquel que vemos todos, este se lo va a poner en rojo, este se lo va a poner como no visible, este se lo va a poner como no editable, este se lo va a poner en negrita y este le va a completar con un campo que ya yo por defecto sé cuál es. Es decir, puedo añadirle una capa que no es de seguridad, que es de visualización, que haga que cuando Sara y yo, que tenemos el mismo rol y el mismo grupo de seguridad, entremos, resulta que hay una característica que haga que Sara vea unos datos ya predefinidos y yo otros, ¿no? O que Sara vea unos datos destacados porque ella completa la A, B y C y yo destacados D, E y F porque son los que completo. Es solo visualización, eso no es control de datos. Cuando digo visualización es que es una capa que está dejadme decirlo así, en el navegador, está por delante, pero también nos sirve. Y luego tenemos entrar en la hoja de cálculo, esa hoja de cálculo que os decía el CRM. Vosotros habéis completado decenas, miles en vuestra vida profesional y personal de hojas de cálculo metiendo datos desde un formulario. Seguro, todos hemos completado formularios que sabéis que al otro lado hay una hoja de cálculo enorme con los datos que yo le haya dado. Y en algunos casos me permiten ver mis respuestas. Estoy consultando desde el propio formulario. Ese es el equivalente a las áreas privadas. El área privada, que sabéis que Sinergia tenemos ese plugin de área privada que enseguida, insisto, ahora enseguida vamos a explicar. Ese plugin de área privada lo que nos permite es una puerta o una ventana, decidid vosotros mismos, una puerta o una ventana a ese CRM, a esa hoja de cálculo, que hace que yo escriba datos sin entrar directamente en la hoja de cálculo, sino a través de una ventana, en este caso llámale formulario, o visualizar datos a través de esa ventana, ¿vale? Si a alguien no le ha servido, podéis borrar de vuestra mente estos 5 minutos de introducción inicial, pero nos parece interesante esa visualización, porque luego a veces hay que explicarlo dentro, ¿no? Las personas que sois administradoras del CRM, posiblemente esto no os sobre, pero hay muchas veces que hay que explicarle a los equipos directivos, hay que explicarle a los usuarios del CRM un poco, ¿no? Rol, grupo de seguridad, etc. Pues, de nuevo, y simplificándolo enormemente, si el CRM es una gran hoja de cálculo, aplicar roles es qué columnas puedo ver, aplicar grupos de seguridad es qué filas dentro de esas columnas puedo visualizar, la combinación nos abre espacios muy concretos de información a la que yo puedo acceder, puedo añadirle una capa adicional que son las vistas personalizadas para poder destacar o modificar o predisponer a la persona usuaria a trabajar de determinada manera, evidentemente más ágil, más eficiente, y finalmente, si no puedo acceder directamente a esa hoja de cálculo, por el motivo que sea, tengo la capacidad, y eso sería el área privada, de poder acceder en lectura y en escritura de información que realmente está ahí dentro de esa hoja de cálculo. Dicho esto,
empezamos el webinar. Empezamos a hablar ya un poquito más en concreto dentro de las herramientas que tiene el propio CRM. Pero esperamos que esta introducción os haya podido ayudar a centrar el concepto. Venga, vamos a intentar de cada uno de esos elementos el cuándo y el cómo utilizamos estos conceptos. El cómo no lo vamos a extender a un detalle enorme, no vamos a hacer 10 minutos ni 15 minutos de explicar cómo se genera un usuario, cómo se genera un rol. Tenéis vídeos, sabéis que hay vídeos en nuestro canal de YouTube, hay un wiki documentadísimo que lo explica de la A a la Z. Pero sí nos parece interesante cuándo utilizo determinados elementos. Y vamos a intentar trasladarlo, ¿no?, al día a día de las organizaciones. Luego en el cómo haremos un pequeño repaso, entraré un momentito en mi instancia de demo si es necesario. Usuario de Sinergia CRM. Hombre, ¿de verdad hay que decir cuándo hay que utilizar usuarios? Pues sí. Nos parece interesante lanzaros 3 o 4 reflexiones. Cualquier persona que deba acceder al CRM debe tener su usuario. Joder, Pedro, ¿para eso hacía falta convocarnos a un webinar? Ya, pero tenemos entidades que están compartiendo usuarios. Tenemos entidades que parece que os da miedo, respeto, generar 25 usuarios nuevos. Por favor, generad usuarios. Es importante. ¿Por qué va a ser importante? Por el histórico. Yo quiero saber que la persona que modificó un registro hace 3 años, aunque es una persona que ya no esté, era Carla y Carla modificó aquel registro. O lo tenía asignado Eva, o lo tenía asignado Jonathan. Fue el que hizo la última modificación en el registro, quien modificó aquel campo de grado de discapacidad, me da igual. Es decir, por el histórico, por la trazabilidad, por saber qué registros han pasado por, ¿no? Entonces, no tengáis ningún tipo de miedo a decir, es que tengo una persona que viene a hacer prácticas durante 6 meses. Creadle un usuario a esa persona de prácticas, un rol, un grupo de seguridad. Podéis llevar un control de qué registra, de qué no registra, de quién lo registró, de quién lo hizo, de quién no lo hizo, de cuánto tiempo estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, además, porque hay un tema de asignación. Pensar que ese usuario muchas veces se utiliza, lo sabéis, hicimos hace muy poco un webinar de notificaciones. Sabéis que el usuario a veces condiciona quién recibe la notificación de una modificación, de un cambio, de una asignación. Lo que no tenéis que estar es crear un usuario genérico que se llame persona en prácticas y que luego vaya a un correo genérico que se llame prácticas y que cuando tengáis 2 personas de prácticas, aquello sea, tengo 7 personas de prácticas, 7. Tengo 7 personas voluntarias que me ayudan para dar las altas en las colonias de verano. Dad 7 usuarios y luego ya lo daréis de baja. Cuando acaben las colonias de verano, le dais de baja, no tiene acceso. Pero sabéis quién hizo la inscripción de Pedro. ¿Ya está? ¿Vale? Por eso digo que no es tan trivial cuándo debo utilizarla. A partir de aquí, es más que probable que todas las personas usuarias, todas las personas que tienen usuario en el CRM, además estén como persona. Lo sabéis, ¿no? Porque luego es el profesional, la profesional, que tiene relación de tipo persona, pero no, es posible que estén, luego son donantes, luego son voluntarios, pero, por favor, hacedles usuario, no tengáis ningún miedo de generar tantos usuarios como sea necesario. Luego, vincular las altas y las bajas, no hay problema, lo que os decía. Esa persona ya es baja como profesional, perfecto. Estuvo aquí 6 meses de prácticas, pues cuando acaben los 6 meses te vas a su usuario, le pones estado en vez de activo, le pones inactivo y aquí paz y después gloria, ¿sí? Y disponéis de un número ilimitado de usuarios en Sinergia CRM. Entendería, ¿no?, que las organizaciones es que pago 32 euros al mes por usuario. Pues chicos, compartimos todas el mismo usuario, dejo el usuario la contraseña en el marco de la pantalla y tiramos todo eso. Hay un dato que aquí no lo pone, pero me parece muy evidente. El concepto de seguridad. Si 7 personas entramos con el mismo usuario, si 2 personas van cambiando pero entran con el mismo usuario, vuestra capacidad de controlar, ¿no? Ahí lo pone, trazabilidad. Necesito saber quién hizo aquel cambio, necesito saber quién está entrando, necesito saber quién ha borrado el último registro que hicimos. ¿Vale? Ya está, perfecto. A partir de aquí, el cómo. Aquí me vais a permitir que no entre ni siquiera en el CRM para destallar un poquito el cómo. Desde el entorno administrador, hay que señalar las contraseñas, el tipo de autenticación, si puede tener acceso al Data Analytics, si puede tener acceso al registro horario, etcétera, etcétera. Luego, además, sabéis que en Sinergia CRM podéis determinar el modelo de gestión de las contraseñas, si la doble autentificación, si se genera automático. Bueno, hay una serie de elementos que os permiten un buen control de las contraseñas. Pero sobre todo es generar usuarias siempre que sea necesario, no hay límite, no hay problema, os ayudará enormemente en el día a día en la organización. A cambio, también tendréis que llevar de manera rigurosa la vinculación a roles o grupos de seguridad.
Si ahora mismo entráis en vuestro CRM, le creáis un usuario que se llame Pedro me lo ha dicho y le dais contraseña Pedro me lo ha dicho, la persona que entre con ese usuario y esa contraseña tiene acceso completo al CRM. Si no lo asignas a un rol o no lo asignas a un grupo de seguridad, tiene acceso completo al CRM. ¿Vale? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues eso, no, generemos usuarios y contraseñas, pero si no los asignamos a roles y a grupos de seguridad, nos vamos a encontrar con que un usuario que no tenga ningún tipo de rol ni de grupo de seguridad tiene por defecto acceso a todo lo que tengáis activo en el CRM. Informes, plantillas, ¿no? A todo lo que tengáis acceso, porque no le habéis dicho que tenga ningún tipo de limitación. Evidentemente, estoy hablando de un usuario normal. Si es administrador ya ni os cuento, pero entendiendo que generéis usuarios normales. Por lo tanto, es importante que generéis usuarios normales, usuarios de tipo estándar, de tipo normal, pero que además tengáis siempre la consideración o el protocolo de, incluso valdría la pena, a lo mejor vale la pena siempre tener, cada vez que generéis un usuario, haya un rol que se llame no puede tocar nada, ¿no? Y con ese no puede tocar nada podáis, dijéramos, proteger la información. Incluso es habitual, alguna vez os hemos recomendado que las personas que empiezan con el CRM tengan roles en las que no puedan romper nada, ¿no? Les da como un miedo enorme y si lo borro, bueno, pues mira, te he puesto un rol que no puedes eliminar ningún registro. Por muy mal que lo hagas, no te vas a cargar nada. Nada, cosas de estas. Vale, primera reflexión. Aquí un par o tres de pantallazos, insisto, para no tener que ir y venir, ir y venir, ir y venir, pero para que tengáis aquí, ¿no? Te vas a administración, tienes la generación de los usuarios, y los usuarios marcas usuarios, contraseñas, tipo de fecha, día inicial de la semana, un montón de datos que, insisto, están perfectamente documentados, no hace falta. Muy bien, ya tengo un montón de usuarios. Los roles, las columnas del Excel, los módulos del CRM. ¿Cuándo utilizamos roles? Utilizamos roles cuando hay un conjunto de personas que tienen un uso y un acceso similar al CRM. Personas cuyo trabajo en relación al CRM son clones, son similares. Tengo 17 personas que trabajan en una residencia, ¿no? En un proyecto residencial. Y son las 17 personas que cubren todos los turnos. Esas personas tienen el mismo rol de cara al CRM. Son técnicos de un determinado proyecto que tienen el mismo rol. Pues esos técnicos tienen un rol similar. Por lo tanto, se aplicarán roles en estos casos. Por ejemplo, somos 3 personas que llevamos el área de comunicación. Pues esas 3 personas, tenemos 27 voluntarios y voluntarias que acceden al CRM. Por el motivo que sea, ya os he dicho, que no hay límites al número de usuarios. Cuando un conjunto de personas tienen un rol de acceso al CRM similar, tiene todo el sentido acceder por roles. A la pregunta de si tiene sentido un rol por persona, os diría, tiene todo el sentido del mundo técnico, tiene muy poco sentido conceptual. Yo podría hacer que crear un rol que se llamara Miriam, un rol que se llamara Oriola, un rol que se llamara Carla y un rol que se llamara Pedro y a cada uno decidir qué tiene que hacer en el CRM. Primero, conceptualmente es muy difícil que pase eso. Tengo personas clonadas y si trabajan con el mismo tipo de actividad tienen el mismo rol, primera cuestión. Y segundo, esa necesidad de personalización haría casi inviable la gestión del CRM. ¿Vale? Por lo tanto, entendemos que hay grupos de personas que trabajan igual. El siguiente nivel que también utilizamos con los roles es nivel de acceso, coordinación y equipo técnico. Dejadme poner así esos 3 niveles tan genéricos, ¿no? Luego las organizaciones somos bastante más fluidas que todo eso, pero al final hay responsables, hay equipos directivos, hay técnicos. Pues el rol de técnico, aunque sea el de técnico del mismo proyecto residencial del que hablábamos, seguramente no es el mismo que el rol de coordinación. A lo mejor coordinación tiene posibilidad de editar registros todos, mientras que un técnico, pues si Sara es del equipo técnico, Sara accede al mismo módulo que su coordinadora, pero solo puede tocar los registros que son suyos. Es extraordinariamente habitual en el caso de psicólogos y psicólogas, ¿no? El subgrupo de psicólogos y psicólogas en el mundo que hacen algún tipo de terapia acompañamiento que prácticamente nos obligamos a nosotros mismos a nadie puede modificar un registro que no sea el suyo. Yo puedo ver todo lo que Natalia escribió sobre esa persona a la que estuvo acompañando, yo necesito esa información para gestionar adecuadamente, pero yo no puedo entrar en el registro que la psicóloga Natalia modificó y entonces modificarlo yo para decir, no, a mí me parece que no. Pues crea usted otro registro. Entonces, generamos perfiles cuando hay un conjunto de personas que trabajan de la misma manera respecto al CRM y además dividimos roles en ese subgrupo en función de su nivel de acceso que podíamos equiparar a técnico, coordinación, etcétera, etcétera.
Una usuaria, lo vamos a repetir luego, una usuaria puede estar asignada a diversos roles. ¿Vale? Yo puedo tener el rol de comunicación y el rol de captación de fondos y el rol de gestión de voluntariado. Será acumulativo, ¿no? La herramienta me permitirá hacer tantos roles como yo permita. Roles en Sinergia CRM. Aquí sí que voy a entrar un momentito, un segundo en el entorno de demo, porque es mucho más fácil de visualizar así. Desde el entorno administrador también. Esto es algo que tiene que coordinar un administrador, no lo puede hacer un usuario cualquiera. Tengo que detallar qué módulos son accesibles y el formato del acceso dentro de cada rol. Tengo luego que vincular qué usuarias del CRM están vinculadas a ese, por supuesto, a ese rol. Puedo detallar algún tipo de acceso únicamente a grupos, luego lo comentaré cuando hablemos de grupo de seguridad. Es importante que el rol condiciona el menú al usuario, es decir, si a Carla le he dicho que no tiene disponibles 7 módulos, cuando entre en el CRM no los va a ver. Cómo hayáis estructurado el menú condicionará cómo vea Carla, ¿no? Cómo vea Carla ese menú. Luego haré una reflexión adicional. Y finalmente, cada vez que activéis un nuevo módulo en el CRM, bien porque el equipo de Sinergia TIC ha incorporado nueva funcionalidad, o bien porque lo teníais oculto y, oye, mañana vamos a empezar a utilizar recursos y reservas, igual que os decía, cada vez que generéis un usuario nuevo, tened en cuenta que habría que decir a qué rol y grupo de seguridad pertenece. Cada vez que activéis un nuevo módulo, tened en cuenta cuál es su presencia en los roles. Si de pronto hay un equipo técnico que solo tiene acceso a 3 módulos, pero tú activas 5 módulos más y no los condicionas, ellos por defecto van a ver ese módulo y van a poder actuar contra él. Por lo tanto, es importante que hagáis esa reflexión. Aquí hay un ejemplo prácticamente con el objetivo de marearos, pero hay un ejemplo simplemente de un rol. Un rol no es más que un conjunto de módulos, lo que aparece a la izquierda, todos los módulos que tenéis en el CRM, y a partir de aquí, ¿cuáles de ellos tenemos no establecidos, estos que están con el puntito rojo? Cualquiera del rol de técnicos podría acceder sin ningún tipo de limitación, salvo que haya otro rol que se lo prohíba, podrían acceder. Deshabilitados tienen un montón de módulos y habilitados tienen otros, ¿no? Si esto lo extrapolamos a nuestro propio CRM, cuando yo me voy al módulo de administración, en el módulo de administración tengo la capacidad de gestionar roles y gestionar cualquiera de los roles. Voy a seleccionar el mismo, que estábamos comentando antes. Significa que el equipo de rol de técnicos de proyecto podéis hacer deshabilitar todos por defecto o habilitarlos todos por defecto, ¿no? Acabo de deshabilitar todos por defecto y lo que voy a decidir es que el equipo técnico, ese equipo de personas que trabaja de una manera habitual, de la misma manera con el CRM, va a tener habilitado, por ejemplo, el módulo de candidaturas. Imaginemos que es el equipo que trabaja en el área de inserción laboral. Pues va a tener habilitado el módulo de candidaturas, no va a poder eliminar nada, no va a poder eliminar ninguna candidatura, solo va a poder editar aquel registro del que eres propietario, solo no vas a poder exportar nada, no vas a poder importar registros, vas a poder sacar el listado de todos, no solo de los que eres propietario, sino de todos los registros de candidaturas, vas a poder hacer actualización masiva de todos los registros y vas a poder ver todos los registros. Esta es la reflexión que hacemos siempre. Por eso os decía que llevar esto a que cada persona de la casa tenga un rol, hombre, pues nos lleva a una complejidad importante. Pero sí poder definir que el equipo técnico de inserción laboral resulta que va a tener esto, y evidentemente no, si me apuras, tendríamos que ir al módulo de ofertas, al módulo de personas tendría que poder tener acceso de alguna manera y al módulo de ofertas tendría que tener acceso de alguna manera. Ofertas laborales lo tendría habilitado, no podría eliminar nada, no podría editar. A lo mejor el equipo técnico no puede editar nada porque hay una coordinadora del proyecto que es la que registra las ofertas, el resto no lo puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es así de sencillo. ¿La clave cuál es? La clave es que luego yo incorpore a los usuarios y usuarias que tienen este rol. Ya está, no tiene más, es así de sencillo. Lo que estoy es, como os decía, filtrando columnas. Estas son las columnas del CRM. Puedes entrar y no puedes entrar, puedes verlo, puedes no verlo, ¿de qué manera? Enseguida os haré el comentario del grupo. Voy ahora a hablar de grupos de seguridad y os comentaré este concepto de grupo. El resto es muy evidente de habilitado, no habilitado, todo, nada, ¿no? O sin consideración. Bien, vuelvo a la presentación. Una vez establecidos los roles y las personas que pertenecen a esos roles, el siguiente elemento es, necesito distinguir dentro de esos subgrupos de personas
que trabajan de la misma manera con el CRM. ¿Necesito hacer alguna distinción de los servicios a los que acceden? Y os pongo el primer ejemplo que se nos dio en esta casa. Tenemos entidades, Intres hace un uso intensivo, no sé si hay alguien por aquí, pero Intres hace un uso intensivo de grupos de seguridad hace tiempo y de hecho nos ha ayudado a evolucionar algunas de las cosas que os comentaremos, pero de los primeros que yo recuerdo, la Fundación Champagnat es una fundación que tiene 30 proyectos perdidos en 7 zonas geográficas. Entonces, los proyectos que se hacían en Lleida, aunque tú accedieras al módulo de inscripciones y asistencias, la gente que trabaja en Lleida no necesita visualizar 500 chavales que participan en un centro abierto. ¿Necesito 500 chavales? No, necesito los 52 que vienen cada tarde al centro abierto aquí en Lleida, en el proyecto que tenemos aquí. Pero luego tengo proyectos similares en Rubí, proyectos similares en Barcelona y proyectos similares en Santa Coloma, ¿no? Y el Riallas necesita que los técnicos de Riallas entren y solo ver las personas que esta tarde van a tener en Riallas y no las personas que esta tarde van a participar en no sé cuántos eventos de los 40 proyectos que tengo, ¿sí? Por lo tanto, cuando debemos delimitar dentro de un mismo módulo, el módulo de asistencias, el módulo de personas, incluso el módulo de, o incluso la persona que lleva socios y socias o voluntariado, a lo mejor solo necesita ver cuando entran personas las 57 voluntarias activas, que sí, que se las puede filtrar ya, pero yo es que quiero solo trabajar con ellas. Es más, a mi entidad le interesa porque es una voluntaria que coordina voluntariado. No necesita ver usuarias, no necesita ver determinado, ¿no? Entonces, el rol, ¿a qué módulos puede acceder? Pero el grupo de seguridad me permite limitarlo. Por lo tanto, cuando debemos limitar el acceso a un subconjunto de registros es cuando se aplica esto. Algunos ejemplos muy sencillos. Zona geográfica. Es que resulta que menudos corazones tenemos delegación en Sevilla, delegación en Madrid y delegación en Barcelona. Vale, y a Disney tenemos dos sedes en la misma ciudad, pero tenemos 2 centros y hay personas que asisten a un centro y otro. Residenciales. Es que yo quiero que los técnicos de aquel proyecto residencial, yo tengo 3 residencias, pero quiero que cada uno tenga las 14 personas que viven en esa residencia. Y ya está. Y ahí registren todo, pero esas. Entonces, cuando tú ya tienes roles de personas que utilizan de la misma manera el CRM, pero necesitas que no vean todos los registros, recordad el spoiler inicial, filas y columnas te abre ventanas, aplicar grupos de seguridad. Usuarios de un solo servicio o proyecto. Este ejemplo que os decía del proyecto residencial. Delegación o centro. Este proyecto que os decía, tengo una delegación por ahí. Diferentes CIFs. ¿Tenemos alguna organización que dentro del CRM, esas estructuras raras que tenéis, ¿no? De es que yo tengo filas y columnas, pero es que tengo de una fundación y una asociación. O soy una federación y tengo dentro del CRM, mis entidades meten datos, ¿no? Datos anuales, etcétera, y quiero que solo vean esos. Que vean los suyos, que no vean los de los demás. Cosas de estas. Algunas se pueden hacer vía roles, otras es necesario, imprescindible hacerlos vía grupo de seguridad, ¿vale? A veces, con el tema de la asignación, me resulta suficiente. Yo quiero que Miriam vea los de Miriam, Oriola los de Oriola, Isabel los de Isabel, pues con los roles me sirve, ya. Pero cuando queremos que alguien vea los de Oriola, lo de Isabel y lo de Miriam, ya no lo puedo hacer con roles, ¿vale? Para acabar, un uso que os lo ponemos ahí porque, por ejemplo, lo utilizamos en alguna entidad deportiva con la que trabajamos con el CRM. Vamos por temporadas. ¿Para qué quiero tener yo todas las participantes de todas las temporadas en el club? ¿Para qué quiero tener yo todos los partidos de todas las temporadas? Es decir, en mi día a día, de cada 100 veces que entro en el CRM, 98 o 99 necesito los datos de esta temporada. Y cuando digo temporada, digo de curso. ¿Para qué quiero tener yo las asistencias? ¿Para qué quiero tener yo los eventos de hace 23 años? ¿Cómo oculto información? Pues una posibilidad más, una aplicación más del uso de los grupos de seguridad sería ver directamente los que estén aplicados a temporada actual o curso actual. Asignas esos registros por defecto a curso actual y cuando entras yo puedo decir, Isabel, cuando entras solo ve año actual y ya está. Y el día que necesite ya entraremos con otro usuario, ¿no? Ya buscaremos alguna otra manera de entrar, pero es que, insisto, 99 de cada 100, a lo mejor hay organizaciones que solo necesitáis un ámbito. ¿Sí? Recordando que al final el grupo de seguridad lo que hace es filtrarme filas. Lo que estoy diciendo es, vale, acabo de entrar en compromisos de pago y pagos, pues solo necesito ver los de los últimos 3 años, porque estos son los que van a entrar en el 182, por ejemplo. Pues históricamente le asigno un grupo de seguridad 182 sí y el resto no se lo asigno, y cuando yo solo pueda acceder a eso, tendré una visión muy concentrada. ¿Cómo se gestionan los grupos de seguridad? Desde el entorno administrador, aunque la asignación puede ser de usuario, ahora enseguida lo veréis,
yo puedo llegar a asignar un grupo de seguridad manualmente a un registro como usuario normal, pero quien configura los grupos de seguridad es un administrador. Evidentemente hay que volver a CRM. Aquí abro un paréntesis de 10 segundos. Históricamente cabe la posibilidad de gestionar directamente roles con grupos de seguridad y no con usuarios. El uso más habitual que le damos es que yo registro de Sara Cortés, registro usuaria Sara Cortés a estos roles y a estos grupos de seguridad. Podría hacer que este rol tenga implicados estos grupos de seguridad, pero bueno, ya está, cierro el paréntesis, no corresponde hoy entrar en ese nivel de detalle. Pero bueno, al final hay que conseguir no solo tener los grupos de seguridad, sino vincular qué impacto tienen en los usuarios del CRM. Y luego hay que configurar los grupos de seguridad globalmente. Hay una serie de parámetros de herencia, de uso, etcétera, y luego gestionar específicamente un modelo de herencias. Ahora enseguida os lo muestro. Este modelo de herencias está implementado hace relativamente poco, hace pocos meses que tenemos puesto en marcha este reglamento de herencias. Y nos parece muy importante y de momento, no diré infrautilizado, porque las entidades que lo han de verdad necesitado lo han planteado bien, pero os planteo, he añadido una transparencia intermedia. Vosotros imaginaos, la herencia no deja de ser el qué grupo de seguridad heredo, ¿no? Si yo de Patricia, que está en el grupo de seguridad Tarragona, resulta que le genero un compromiso de pago, tendrá todo el sentido del mundo que la herencia sea Tarragona, ¿no? Y así yo siempre, la gente que esté en el grupo de Tarragona, vea a Patricia y vea su compromiso de pago, siempre y cuando yo tenga usuario para verlo. Pero nos encontramos con una serie de módulos en el CRM que con la iglesia hemos topado. En una asistencia, fijaros, esta es una imagen de una asistencia. Una asistencia tiene una inscripción y una sesión. ¿Qué grupo de seguridad hereda? ¿El de la sesión? ¿El de la inscripción? ¿Los dos? ¿Ninguno? ¿Los duplica? La inscripción además viene de un evento. Una inscripción tiene una persona, una organización a veces y un evento. ¿Qué grupo de seguridad hereda una inscripción? El del evento, pues es que a lo mejor el evento no le pusimos ni grupo de seguridad. El evento era un evento de la organización y ya está. Entonces, lo hereda de la persona, lo hereda de la organización. Es decir, tenemos un problema, y le llamo problema simplemente una complejidad, que es las herencias del grupo de seguridad. No olvidemos, ya os había advertido de que no iba a ser el evento más divertido del mundo, pero sí creo que, espero, interesante y sé seguro que importante. Cuando Carla acceda al CRM, no nos podemos permitir que acceda a información que no le corresponde. Y en nuestras manos está. Los roles son muy, muy claros. Rol significa este módulo no puedes acceder. Perfecto. A partir de ahí me quedo muy tranquila. Si Natalia no puede acceder, si Carla no puede acceder al módulo de compromisos de pago, me quedo muy tranquila. Ya está, lo tengo por rol. Entrará en el CRM y no podrá acceder. Pero sí que puede acceder al módulo de registros de pago, pero no quiero que vea los de la gente de la junta directiva, ahí tengo un problema. Entonces, los grupos de seguridad me permiten cortar que Isabel entra en un módulo, pero no ve todo. La cuestión es que si no gestiono correctamente la herencia, podéis imaginar que no puede ser, no tiene ningún sentido que cada vez que tú pongas compromiso de pago tengas que ir al final y decir, y este compromiso de pago me lo asigna usted a este grupo de seguridad. No, por eso hay herencias automáticas. Los registros heredan de su registro padre habitualmente. Pero pasa casos como este, y hay algunos más dentro del CRM, solo os he puesto estos dos ejemplos. Una inscripción de quién hereda. Un evento de quién hereda. Hereda del proyecto, etcétera, 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 etcétera. Ya está. Algo más. A partir de aquí, insisto, tenéis una gestión global, una gestión por módulo y una gestión de grupo de seguridad. Esto también se ve mucho más fácil en nuestro propio administrador. En el administrador, cuando te vas a los grupos de seguridad, a la administración de los grupos de seguridad, tienes tres elementos, ¿no? Claves. Uno, estos son mis grupos de seguridad, el A, el B, el C, el D, el F, el de ofertas, el de que sea. Insisto que pueden ser por área geográfica, que pueden ser por temporada, que podéis tener tantos grupos de seguridad. Y de nuevo, como en los roles son acumulables. Entonces tienes una configuración general de los grupos de seguridad que te dicen, esto es lo que venía por defecto en Sinergia CRM, esto es lo que nos encontramos de Suite CRM, que lo incorporamos en Sinergia CRM, que era
¿El usuario tiene o no tiene la suma de privilegios de todos los roles y grupos? Sí. ¿Cuál es la prioridad? ¿El rol que tiene el rol o el grupo de seguridad? Hay un montón de elementos que, insisto, revisarlos todos sería una locura, y tiene reglas de herencia. Hereda del usuario asignado. Habilita las reglas por módulos. Esta es a la que voy a ir ahora. ¿Vale? Grupo por defecto para los nuevos registros, del módulo tal al módulo cual. Ya solo con esto ya podéis tener una estructura. Cada vez que genere un nuevo proyecto, asígnalo sí o sí al grupo de coordinación, al grupo de seguridad de coordinación. Porque Patricia, Feli y Natalia, que son las del grupo de coordinación, siempre, en cuanto creemos un proyecto por defecto, tienen que poder verlo. Maravilloso, fantástico. Pero luego teníamos las reglas por módulos. Y estas reglas por módulos aportan un potencial todavía, creemos que con posibilidades incluso de crecimiento y de mejora sin duda, pero ya aportan un potencial extraordinariamente interesante. Por ejemplo, una candidatura, puedo decir que el módulo de candidaturas, puedo decir, si hereda de su usuario asignado, es decir, si yo la candidatura se la asigno a Eva, los grupos de seguridad en los que esté Eva, los hereda también esa candidatura. Perfecto. Hereda del usuario creador, si quien lo crea es Carla y Carla está en 7 grupos, también lo hereda. Pero además puedo hacer que herede de todos los registros padre o solo herede de los siguientes módulos. Fijaros que por defecto la herramienta ya sabe que el de candidaturas tiene como padres, ¿no? Módulo documentos, módulo experiencia laboral, módulo oferta laboral. O grupos de seguridad de los que no son heredables. En definitiva, podéis hacer encaje de bolillos. No sé exactamente qué es encaje de bolillos, pero el concepto sí que es así de claro. Podéis afinar muchísimo, muchísimo las reglas de herencia. Podéis llegar a concretar que no se hereda, que hay módulos que no heredan del campo padre proyecto, que solo heredan de la persona. Insisto y vuelvo a este ejemplo porque me parece el más clarificador de todos. Cuando yo tengo herencias simples, es decir, oye, yo tengo un registro llamado Pedro y le genero un registro de relación persona. Pues lo lógico es que si Pedro está en el grupo A de Lleida y en el grupo B de proyecto residencial, la relación herede esos grupos. ¿Sí? Lo que no es tan claro es cuando tienes registros que están vinculados a más de un registro padre. Es decir, una inscripción cuelga de una asistencia cuelga de una sesión y de una inscripción. Una inscripción cuelga de un evento, de una persona y de una organización. ¿Qué hereda, qué no hereda? Tenéis las herramientas en el CRM suficientes como para personalizar, creemos que a un nivel muy, 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 muy alto, el acceso de las personas a la información. Podéis llegar a conseguir que Isabel entre en un registro, genere un nuevo registro, genere una inscripción, entre en la ficha de Pedro Álvarez y le genere una inscripción porque me ha dicho que sí que va a venir al próximo webinar, y de forma automática ese registro de inscripción herede aquello que vosotros hayáis considerado. Insisto, de forma genérica, hereda siempre del registro usuario o cuando hagas una inscripción, hereda solo de la persona que inscribes. A los grupos en los que esté Pedro, me da igual en qué grupos esté el evento. Cuando haces una inscripción, lo que hereda es el grupo de la persona. Pedro está en Lleida, esa inscripción hereda Lleida. Pedro está en residencial, esa inscripción hereda residencial. El proyecto en el que inscribes está en no sé cuántos, me da igual, no lo hereda. Es un potencial enorme. Sencillo. No he dicho en ningún momento de esta introducción que gestionar esto sea sencillo, pero es de un potencial enorme. Tenemos información muy sensible y tenemos personas que necesitan acceder solo a un subconjunto de información. ¿Vale? Con esos dos elementos, ¿sí? Acabo volviendo un momentito a la base de datos y yéndome al módulo de personas directamente. En el módulo de personas, cuando entréis en cualquiera de las personas, vais a tener aquí, hay un modulito que siempre dejamos por ahí en algún sitio que se llama grupos de seguridad. Pongo aquí abajo del todo y tú podrás seleccionar, ahora mismo esta persona está en el grupo D, E y A. Cuando yo en el rol he puesto que Patricia en personas solo podrá editar las de grupo, si Patricia no está vinculada al grupo D, E y A, esta persona no la va a poder editar. Si yo he puesto en el rol de Oriola que solo puede ver las personas de su grupo, Oriola va a entrar y va a encontrar que no está Agapito.
Agapito Muñoz no lo tiene, porque no está en los grupos de Oriola. Oriola está en el grupo B y no está ni en el D, ni en el E, ni en el A. Agapito no pertenece a su grupo, no es de Lleida. Oriola está en Lleida, Agapito no está en el grupo Lleida y Oriola cuando entra, ¿no? ¿Cómo lo va a detectar? Por eso os he dicho que volvería a los roles anteriormente. Si en el módulo de personas, cuando yo me voy a los roles, en el rol de, permitidme que intuya, ¿no? que es el rol de técnica de proyecto, me da lo mismo este. Si yo resulta que el módulo de personas, fijaros que aquí está el ver, eliminar, etc. Me voy al ver, que es el más evidente. Si yo en el módulo de personas le digo a este grupo de gente que solo va a poder ver si coinciden de grupos, este es el elemento clave que une roles y grupos de seguridad. Las técnicas de proyecto solo ven las personas que estén en sus grupos. Si Oriola está en Lleida y Agapito, la persona, no está vinculado al grupo de Lleida, resulta que Oriola entra y en lugar de encontrarse 17.232 personas, se encuentra 46, las de Lleida, las que necesita para trabajar. ¿Sí? La herencia de por qué cuando Agapito hace por qué cuando Agapito le genera un nuevo registro de, por ejemplo, relación, fijaros que si me voy a las relaciones con personas que tiene Agapito, esta de socio o socia también tiene sus grupos de seguridad. ¿Cuáles tiene? Pues en este caso, las reglas de herencia no le han vinculado a ninguno. ¿Vale? Lo que determina si de Agapito hereda los registros son los grupos de seguridad. ¿Sí? Venga, luego abrimos un espacio final de reflexiones, para que ellas se consideréis. Avanzo un poquito más en la presentación para dos elementos, digamos, más ligeros. Yo entiendo que roles es pesado, grupos de seguridad es complejo de entender, pero extremadamente potente. Y luego vienen las vistas personalizadas. Las vistas personalizadas es un desarrollo del equipo de desarrollo, valga la redundancia, de Sinergia Team, en el que os presentamos hace pocos meses, antes de verano, no recuerdo exactamente el webinar o justo después de verano, no recuerdo, pero hace pocos meses que está. Las vistas personalizadas es una funcionalidad potentísima, no de seguridad, sino de visualización, es una capa, como os decía antes, que te permite personalizar, ¿no?, el uso cuando es muy específico y requiere agilidad, de edición o de visualización. Por ejemplo, un uso en determinadas condiciones. Es que yo todos los días por la mañana tengo que acceder a registrar la medicación de las personas, ¿no? Por aquí hay algún ejemplo, ¿no? Tenemos algún registro que solo tiene que poner ahí si le ha dado o no la medicación a la persona y nada más. Porque tengo que completar asistencias. Es que yo trabajo, o sea, estoy en un centro abierto y estoy con 78 lumbeles y lo único que tengo que anotar es si vienen o no vienen. No me hagas entrar uno por uno en el registro de asistencia con no sé cuántos campos. Es que casi necesito tener una vista, ¿no?, la vista de lista en la que estén los campos y solo esté el de asistencia y yo pinche sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no y ya está. Por ejemplo, pagos, ¿no? Estoy haciendo inscripciones, validar los estados de los pagos. Estos momentos de un uso más o menos concreto que también se pueden trasladar a usos, a personas que requieren un uso diferenciado. Por ejemplo, tenemos una entidad que tiene 300 voluntarios, 300 personas voluntarias haciendo mentoría. Esa mentoría que están haciendo con jóvenes hacen que registren en el módulo de sesión de asistencia. Claro, hay una parte de esa información que la tiene que completar la persona voluntaria, pero hay otra parte que la tiene que completar el equipo técnico. ¿Cómo narices diferenciábamos que tú, Feli, voluntaria, que acompañas a un chaval o una chavala que está queriendo buscar, ¿no?, que le estás haciendo mentoría y acompañamiento, solo tienes que completar 3 campos, mientras que Isabel, que es la técnica del proyecto, tiene que completar 8. Vista personalizada. Si entras con rol voluntario, ves 3 campos. Si entras como rol técnico, ves 8. Y cuando entra esa persona voluntaria, mete esos campos, ¿vale? Por lo tanto, las vistas personalizadas son el último eslabón que nos permite diferenciar 2 personas que por rol y por grupo de seguridad están accediendo a la vez a la sesión de acompañamiento de un mentor o al registro de medicación. Es el último eslabón que nos permite diferenciarlos, ¿sí? También hay que hacerlo desde el entorno administrador. Lógicamente, no puede ser que cada cual se haga su vista personalizada. Tienes que detallar en qué módulo y en qué vista, ¿no?, vas a aplicar ese grupo de seguridad. Tienes que indicar en qué condiciones y qué acciones, ¿no? Le tendrás que decir cuándo quiero que pase lo que sea y qué quiero que pase, obviamente, que esté ahí.
y entendiendo las precedencias y la prioridad. En esto me entenderéis muy fácil. Si yo creo una regla de vista personalizada que dice que Carla lo ve de color rojo y luego creo otra vista personalizada que dice que Carla lo ve de color negro, pues entenderéis que la herramienta coja la que ponga de prioridad 1, pues utilice esta como prioridad y no cambie si luego digo a negro y ya está. Por lo tanto, hay que tener un cierto dibujo de qué preferencias voy a hacer. Evidentemente, estas vistas solo aplican a registros que ya puedas acceder. Yo puedo hacer unas vistas personalizadas maravillosas sobre el módulo de pagos, pero si Ángel no tiene acceso al módulo de pagos, pues nunca va a poder aprovechar esas vistas, ¿eh? Al final esto es como ver vistas en Internet y no haciendo las vacaciones tú mismo, pues lo mismo. Entonces, evidentemente hay una precedencia, una preeminencia de si ya no tengo acceso a un registro, ya puedo poner todas las vistas que quiera. Y de nuevo, no es seguridad, es una vista. Con esto, y a modo de resumen, enseguida voy al CRM, pero a modo de resumen, tú lo que harás es decidir sobre qué módulo, sobre el módulo registro de medicación, aplica en la vista de edición en función de qué tipo de usuario, qué rol, qué grupo de seguridad, y le dices todo lo que tiene que pasar. Que el campo asignado no esté visible, que el campo nombre solo sea de lectura, que el campo fecha sea visible, perdón, no sea visible, que el de prescripción médica no sea visible, que la cantidad sí que sea solo de lectura, visible solo de lectura, que la cantidad la ponga en negrita, etc. Lo cual significa que del módulo de medicación que podrías tener, el módulo de medicación a lo mejor tiene, pues como veis aquí, 14 campos, de los cuales le he dicho a 7, 8 que no, resulta que me dice que cuando Isabel va por la mañana, se remanga, coge la tablet y dice, venga, a repartir en una mano la tablet y en otra la caja está con todas las pastillas rojas, azules, amarillas y verdes que tengo que darle al conjunto de personas que estoy atendiendo. Tenga en la tablet solo registros, abre y ve esto. Y solo tiene que completar, ¿se lo he dado sí o no? Aquí, para las que habéis entrado alguna vez, pone sí se lo he dado y si es un no se lo he dado, aparece no se lo he dado porque no había medicación, porque la persona no estaba, porque no quería, bueno, cosas de estas, ¿eh? Y luego la hora, y me pone obligatorio. Nada de, no, sí se lo he dado, no, obligatorio, no te va a dejar cerrar si no lo pones. Lo que hemos decidido como organización es que Isabel se encuentra con que la cantidad está en negrita, que tiene que decir si lo ha administrado o no y la hora. Y luego tiene un campo opcional que si quiere escribir ahí algo, y si además cree que se van a acabar las existencias, que el campo fin de existencias lo pueda marcar o no. No necesita más, no necesita la prescripción, quién se la dio, quién no se la dio. No, tiene Joana Raspail, medicamento 1, cantidad 2. Al levantarse ya está. No necesita 17 datos más. La organización sí necesita. Isabel tenga estos datos para completar. Esto, si lo pasamos al CRM, vuelve a ser, de nuevo, módulo de vistas personalizadas, y en el módulo de vistas personalizadas, ya veréis que os voy a enseñar el mismo ejemplo, porque así, ¿no? Por verlo, en el módulo de vistas personalizadas, yo lo que digo es, ¿a qué vista lo aplico? Yo puedo aplicar una vista solo a la de edición, pero a la vista, cuando Isabel cierra el registro, que ya lo ha modificado, la vista sí que ve toda la información que había. Bueno, entonces, aquí lo que le tengo que decir es que cada una de estas nuevas personalizaciones, fijaros que le tengo que decir qué grupos de seguridad a los que se aplica la vista personalizada. A los de Lleida se les aplica esta vista, al resto no. Yo podría decidir a qué grupos se les aplica esta vista. Puedo decir a qué roles. Al rol técnico sí que se le aplica. Al rol gerente coordinador no se le aplica esta vista. Al rol gerente coordinador ve todo. ¿Vale? De nuevo es una capa más. Rol, grupo de seguridad, pero de los mismos registros a los que podamos acceder, puedo decidir que unos vemos de una manera y de la otra. Y luego, como veis por aquí, lo que tengo que hacer es establecer cuáles son las condiciones. Yo podría hacer la condición, podría hacer que la cantidad, yo qué sé, si la fecha es igual a fecha hoy, que solo se venga a la vista si el registro es de hoy, ¿no? Si el registro es de ayer o es de mañana, veo todo, porque a lo mejor quiero modificar cosas, no lo sé, ¿eh? Ya me perdonaréis, no intento darle sentido, intento entender el criterio. Puedo poner una condición. Si es hoy, cuando tengo que dar la medicación, que la vista sea esta. Si es ayer, a lo mejor creo una que si es antes de hoy, no modifiques nada. No puedes modificar ni un solo campo de una medicación de ayer. Eso lo tiene que hacer la coordinación. Si ayer no lo registramos, no lo haces. Y si es mañana, sí que lo puedes modificar, porque le ha cambiado la receta y yo qué sé, cualquier cosa de estas. En todo caso, aquí tenéis un ejemplo de cómo poder hacer o no. Como os decía antes, es importante o será importante priorizar, ¿no? Si yo tengo diversos ejemplos de modificación y cada uno de ellos tiene diversas reglas, pues si tengo aquí varias reglas, el orden tendré que decir cuál es y cuál no es. Yo puedo decir, por ejemplo, mirad en esta,
Sabéis que nosotros tenemos usuario y contraseña del área privada. Pues a lo mejor lo que puedo hacer es que todos los registros, todos, sin excepción, los usuarios normales tienen oculto el campo usuario y contraseña. Esto significaría que, salvo que entre un administrador o administradora, el resto de las personas que entréis en el CRM, ni veis el usuario ni veis la contraseña, ¿no? Y lo mismo podría decir de un campo de impago, morosidad. Imaginaos que tenéis un campo morosidad. Esto tan sencillo como decir, agregar acción, el campo morosidad. Ahora permitidme que ponga lo mismo, el campo cualquiera de ellos. Teléfono de casa, morosidad, visible, no. Si soy usuario normal, con esta vista entro y no veo el campo morosidad. ¿Vale? Esto es un poquito la idea que os traslada. Venga, acabo. Grupos de seguridad, roles, vistas personalizadas, áreas privadas. Aquí saltamos del CRM y nos vamos a las áreas privadas, ¿no? Tengo un rol, tengo un grupo de seguridad, tengo lo que sea, pero, esto estamos hablando de personas que utilizan el CRM, utilizan el CRM. Ahora, lo que quiero hacer es vuestro conjunto de personas de base social cautivas. Llevo desde que tenemos las áreas privadas hablando de personas cautivas. Y queda horrible, personas y organizaciones cautivas, pero el concepto es ese. Un conjunto de personas que intercambian información con vosotras, pero que no queréis o no deben acceder al CRM. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuándo utilizo las áreas privadas? Evidentemente, el área privada es un proyecto, ¿no?, con más o menos complejidad, paralelo al CRM, pero sabéis que Sinergia tiene el plugin de área privada. Y lo hemos incorporado aquí porque no deja de ser un clarísimo caso de acceso a la información. Entonces, ¿cuándo aplico áreas privadas? Cuando tengo personas o organizaciones que hacen un uso habitual de información del CRM. Hacer un área privada para que una vez cada 5 años, cuando alguien cambie el número de cuenta, nos avise, no tiene ningún futuro. Hacednos caso, no tiene ningún futuro. La gente cambiará de número de cuenta y no te avisará. Y cuando haya una devolución le llamarás tú. Así que tranquilos que no va a pasar. No necesitas el área privada. Pero hay gente con la que sí que necesitas intercambiar información de forma más o menos habitual, ¿sí? Segundo, que requerimos personalizar la funcionalidad. Yo necesito que veas solo una serie de campos, de solo una serie de módulos, que solo puedas ver, inscribirte a eventos que yo haya marcado de determinada manera, ¿no? Es decir, que no es ni siquiera una vista personalizada, que podría ser, sino algo más complejo. El elemento clave, el uso es de información individual o de registros relacionados. Yo entro como Natalia, yo entro como Feli, yo entro como Eva, yo entro como Selene, solo para información que se refiere a mi intercambio con la organización. En todo lo que hemos hablado anteriormente, yo entraba en un conjunto de registros, en un conjunto de personas, en un conjunto de eventos, en un conjunto de inscripciones. Aquí entro como Pedro, y entro como Pedro o con mis personas vinculadas para modificar un dato, inscribirme, lo que fuera, ¿no? Son base social cautiva. Es decir, esto no tiene ningún sentido montar toda un área privada para una persona que solo te va a venir a un cineforum que vamos a hacer un jueves por la tarde y marchar. Para eso le envías la información en un correo personalizado y ya está. Esto es gente cautiva. Algunas de vuestras organizaciones mantienen una relación con personas o familias de años, de muchos años. Son personas con las que intercambias inscripciones, actividades 7 veces cada curso, que te tienen que actualizar al principio de cada año, actualizar en qué servicios van a estar, que cuando cambia un dato, tal, que cambian el número de teléfono. Son público cautivo. Lo mismo, perdonad que haga solo referencia a personas, pero lo mismo me pasa con federaciones que tenéis entidades asociadas, que te tienen que pasar los datos anuales, que tienen que inscribir a personas en eventos, que te tienen que cambiar, que es que ha cambiado la junta directiva y te la tengo que modificar. Todo esto queda en el mundo de la hipótesis, ¿eh? Los mundos de Yuppie. Luego que lo hagan, además de que tener que hacerlo, lo hagan ya es otra, ¿eh? Pero como concepto es público cautivo, público con el que te relacionas habitualmente e intercambias información. Dale un acceso vía área privada y no vía CRM, ¿sí? No son usuarias del CRM, con usuario y contraseña del CRM, son personas o organizaciones en el CRM que tienen acceso. ¿Esto quién lo tiene que hacer? Se requiere de programación. Esto no es llego al CRM, activo el plugin y me pongo a funcionar, ¿no? Requiere programación, existe una base muy potente ya hecha, existe documentadísimo, lo tenemos muy trabajado, es decir, todo lo que queramos, ¿eh? Pero Pedro, el que no sabe programar prácticamente nada, ni la lavadora, os avisa de que el proyecto de área privada requiere de un proyecto previo de programación, de adaptación, de campos, de filtros, de condiciones, etcétera. Pero al final, ¿no? Se hace una vez y queda como consistente. Tenemos el usuario y la contraseña en la cita de la persona organización. Los otros registros con los que te vinculas están en el módulo de entorno personal. No requiere tener usuario CRM. Puedes leer y escribir
lo decides en el proyecto de programación, que solo puedas leer datos o que puedas leer y escribir y que tiene un potencial de integración con otras apps. Dentro de esa área privada podemos poner otro acceso a otra web, a otra aplicación, a informes, ¿no? Lo que fuera. De hecho, hay espacios para que puedas introducir allí aquello que consideres. En realidad, la visualización de las áreas privadas no es más que una página web en la que estás accediendo. Esta que aparece ahí en rosa ahí al fondo, estamos haciendo el observatorio del fundraising, de la captación de fondos, y lo hemos hecho mediante un área privada. ¿Por qué? Las entidades que participan cada mes entran y nos meten los datos de nuevos socios, cuota media, no sé cuántos, para que luego generar unos informes. Pues bueno, pues es una manera de hacer. Dentro del CRM, nosotros tenemos, por un lado, tenemos el módulo de personas y de organizaciones, que son las que, lógicamente, pueden participar del proyecto de tal. Si yo busco aquí, quito lo de socio y busco a un tal Pedro Álvarez, no hay nada como utilizarse a sí mismo para no incumplir la protección de datos. Cuando yo busco un tal Pedro Álvarez, tengo aquí el conjunto de personas que se llaman Pedro Álvarez, y con este Pedro Álvarez que tengo aquí, es un Pedro Álvarez que tiene, dentro de sus datos, tiene un usuario y una contraseña, de acceso al área privada, y además de tener ese usuario y contraseña de acceso al área privada, tiene un montón de datos y tiene por aquí vinculados en el módulo de relaciones de entorno personal de las que la persona forma parte. Pues bueno, tengo por aquí que soy el padre de María y de David, ¿no? Esto, ¿por qué os lo estoy explicando? No por explicaros mi vida, porque además es rigurosamente cierto lo que pone por aquí, sino porque yo luego, cuando voy al área privada, es cuando aparece todo esto que veis por aquí de Pedro Álvarez, y aparecen los nombres de mis hijos, y yo puedo acceder en mi nombre y en nombre de mis hijos, etcétera, etcétera. Evidentemente no voy a entrar en el área privada, porque hemos dicho, ¿no?, que el objetivo es hacer una demo detallada de cada uno de ellos. Pero sí que podría hacer de forma, dijéramos, sencilla el acceso a la aplicación. No es una demo de área privada, no es una demo de vistas personalizadas, no es una demo de grupos de seguridad, es un concepto. El concepto de poder acceder a las áreas privadas, como persona o como organización, es un canal más y un canal muy potente de control de acceso a la información. Podemos estar protegiendo roles, grupos de seguridad vistas, y en el área privada tendremos también que definir qué puede ver cada cual. De todas formas, insisto, el más relevante elemento de las áreas privadas es que habitualmente, salvo que seas el máster, ¿no?, la organización base de esa federación, por ejemplo, habitualmente entras en un área privada para hablar de ti, ¿no?, para que las personas gestionen la relación con la organización. Voluntariado, socias, incluso me atrevería a decir que podríamos llegar a un momento de profesionales, aunque si acceden al CRM seguramente no tiene sentido. Cualquier base social, cualquier grupo de la base social cautivo es susceptible de poder utilizar el área privada. Esto no es una venta del área privada, es un recordatorio. Gestionar un proyecto de área privada tiene tanta complejidad conceptual como cualquier otro a la hora de decidir a qué información pueden acceder. Pensad, para que se os pongan un poco los pelos de punta, que podríais estar haciendo un área privada en que la gente llegara a acceder a los comentarios de esa psicóloga o de ese técnico, y que hubiéramos puesto algún tipo de barbaridad en un comentario sobre esa persona porque su comportamiento ayer en la sesión de por la tarde no fue el adecuado. O porque resulta que la morosidad, o porque no, porque somos humanas, ¿no?, porque somos personas humanas, valga la redundancia del concepto. Es decir, también tengo que tener un control de qué información puede o no puede visualizar la persona que acceda a su área privada. Un impago es un impago. Y que esté como impagado no pasa nada. Que haya un comentario al lado no tiene por qué ser. Que haya una cualificación interna de esa persona no tiene por qué ser. Con lo cual esto no es que vea el módulo de personas. No, es que de personas quiero que vea estos 5 campos y solo 2 los pueda modificar. Imaginaos que alguien nos puede modificar el NIF y tú tienes todos tus informes basados en el NIF. Pues a lo mejor el NIF no lo cambio, salvo que vengas y me digas hay un error en el NIF y ya me preocuparé de qué problema tengo. Ya está, reflexión hecha, ¿eh? Es importante que seamos capaces de entender que el área privada, más allá de su enorme potencial, es uno de nuestros proyectos estrella, dijéramos, de los últimos meses, años, tiene una complejidad importante también en lo que respecta a qué información se puede acceder. Consideraciones finales. Va, que ya acabamos. 2 o 3 reflexiones finales al respecto. Los flujos de trabajo también pueden ayudar en el control de accesos. Por ejemplo, podríamos hacer que, más allá de todo lo que hemos dicho de herencias, etcétera, etcétera, se pueda asignar un grupo de seguridad a un registro o modificar una condición que impacta en la vista personalizada, etcétera. Es decir,
aquello de, por ejemplo, imaginaros que las vistas personalizadas del registro de medicación. Pues tú lo que quieres hacer es que cada noche coja todos los que se han completado y los quite, ¿no? Cambie, los quite de la condición de visualización. Es decir, si no está completado lo ves así de raro, si está completado no. Bueno, pues lo podrías poner en la condición de la vista personalizada o vía flujo cada noche que se actualice. Por lo tanto, tú tienes una serie de posibilidades de modificación de registro también en base a flujos de trabajo. Es decir, puedes llegar a automatizar elementos tan complejos como el control del acceso. El menú ahora ya es multinivel. Espero que todas lo hayáis aplicado ya. Si no, hacedlo. El menú en el CRM ya es multinivel. Debéis estructurarlo en función de ese control. Vuelvo un segundo al CRM, solo un segundo. Ahora nuestro menú, resulta que tienes economía, dentro de economía tienes ventas, tienes atención directa, tienes información personal, plan de trabajo, inserción laboral, aquí podrías agrupar, ¿no? Ahora el menú ya es multinivel. Insisto que espero que lo tengáis así. Simplemente, no tanto por hacer publicidad de la funcionalidad, que a mí me parece extraordinariamente útil ahora que tenemos decenas de módulos, pero sí hay una cuestión. Imaginaros que tenéis una persona que solo puede acceder al módulo de diario. Peor todavía, aquella persona que había dicho que solo podía acceder a candidaturas. Imaginaros el menú cuando esta persona tiene que entrar en el CRM y pasar por atención directa, inserción laboral para llegar a candidaturas. Esa persona solo ve el módulo de candidaturas, todo lo demás no está. Le desaparecerá, pero para llegar ahí tendrá que pasar por 2 niveles. ¿Vale? Esta es simplemente la reflexión sobre, la reflexión que se hacía sobre, perdón, esta página. El menú tiene que repensarse o tiene que pensarse en función de los diferentes roles que vais a acceder. El menú no se puede modificar, no hay 7 menús, lo cual no quiere decir que un día no se lo pidáis en el foro de mejoras y al equipo de desarrollo le dé un parraque, pero algún día lo hará. En principio solo hay un menú y ese menú es para todas. Lo que condiciona el menú es los roles fundamentalmente, a lo que yo accedo, a qué módulos puedo acceder o no. Si no accedo al módulo de personas, en el menú cuando entre no estará personas. Por lo tanto, entiendo, ¿no? O entended cuando os decimos alerta a la hora de configurar el menú, porque, ¿no? Bueno, pues, puedes hacer que haya personas que les liberes mentalmente de tener 50 módulos, pero resulta que para los 3 que pueda acceder tenga que hacer un recorrido o se encuentre con 3 submenús para hacer simplemente 3 módulos. Ya está, simplemente que lo tengáis en cuenta. No hay solución buena, no hay solución ideal, pero que lo tengáis en cuenta. Es decir, la mayoría de personas que gestionamos menús entramos como administradoras y lo vemos todo. Y no nos preocupa para nada, estamos acostumbradas, vemos 50 módulos, nos da igual. Pero no pensamos en que hay personas a las que se han aplicado roles y por lo tanto solo acceden a determinado número de módulos y tienen un menú extrañísimo. Ahora en el menú incluso podéis poner informes, podéis poner módulos que se acceda directamente desde la raíz del menú. O sea, potencial tiene brutal. Pero, insisto, hay personas de los equipos, usuarios del CRM en general, que no van a poder acceder. Venga, alerta. La omisión de estos elementos de control puede facilitar accesos indebidos, ¿vale? O una indigestión. Ya lo he recordado antes, pero lo volvemos a recordar ahora. Si tú generas un usuario y no lo asignas a ningún rol, tiene acceso a todo. Si tú tienes roles hechos pero activas nuevos módulos, le aparece a todo el mundo y además con acceso global. Por lo tanto, si utilizáis roles y grupos de seguridad, fundamentalmente, aquí ya no entro en vistas personalizadas y áreas privadas, permitidme que ya me centre en lo nuclear. Si utilizáis roles y grupos de seguridad, hay que tener un criterio muy, muy marcado, un procedimiento muy pautado de cuándo genero el usuario, me obligo a asignarme. De hecho, hay una funcionalidad que te dice que cada vez que generes un usuario te abra automáticamente los grupos de seguridad para que ya los asignes. O sea que incluso la herramienta ya provoca que hagas algo por el estilo. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Segunda cuestión, otras 2 reflexiones. La asignación de roles, grupos de seguridad o aplicación de vistas personalizadas es siempre múltiple y acumulativa. Hay algún caso, alguna excepción, pero básicamente es acumulativa. EVA puede tener 5 roles y 4 grupos de seguridad. Por lo tanto, es importante tener un mapa clarito de estos impactos. Puede llegar un día en que Arnau entre en el CRM y no vea nada. Lo hemos complejizado tanto que por esta vía lo puede ver, por esta vía no lo puede ver, por esta vía solo puede ver un conjunto de registros, por esta solo los asignados, por esta solo los de grupo, y Arnau entra allí y diga, pues mira, con mi libretica y mi bolígrafo iba que me las pelaba. Entonces, la complejidad acumulable
puede hacer que la gente vea registros que no tiene que ver o al revés, que le restrinja el uso de registros que sí debería ver, tanto módulos como registros. Por lo tanto, un mapita, un documento a vuestro estilo, con vuestro encanto personal, pero un documentito donde tengamos muy claro que cuando entre una sola persona, saber en qué escenario está. Por eso os decíamos la casi imposibilidad de que cada persona usuaria del CRM tenga su propia definición de acceso. Acaba siendo una locura en cuanto pasas de 3, ¿no? Alerta, efectos secundarios. Este webinar es de un medicamento, consulte con su médico farmacéutico antes de tomarlo. Tiene efectos secundarios trabajar con el control de acceso. La mayoría son extremadamente positivos, pero los secundarios por defecto es que son negativos. ¿Qué cosas nos pueden ocurrir? Que estés duplicando información. Como Sara no ve el registro de inscripción, ha vuelto a inscribir a Natalia. Como Carla no ve el pago aquel, pues ha creado un pago porque ha venido y nos ha pagado las colonias y resulta que había que ponerlas. ¿Vale? Nos puede generar registros duplicados de información. Evidentemente, en nuestra mentalidad pragmática es, hombre, Pedro, pues si meto un dato que ya estaba, por favor que me avise. Hombre, ya, pero es que estamos intentando proteger la información, ¿no? Es que si cuando pongo un NIF me avisa de que ya hay un NIF en el CRM dentro, que tú no puedes ver, pero está, pues casi que me estás abriendo la puerta a ver un registro que no debería haber. Alguien ha pensado que no debería haberlo. Por lo tanto, una alerta de efecto secundario de la gestión del acceso a la información es la posibilidad de duplicar registros. Otra es la visión sesgada de información. Ostras, Sara solo ha venido a una sesión, a una actividad en los últimos 2 años. Es que Sara solo tiene acceso a los registros de los últimos 2 años. En realidad, ¿no? Yo tengo acceso a solo un año, Sara ha visto que solo ha venido una vez, pero en realidad Sara ha venido a 153 webinars, ¿no? Si yo ahora mido los webinars a los que ha venido Natalia, Natalia ha venido, yo diría que el 80% de nuestros webinars. Algún día te daremos un premio, en alguna asamblea te haremos algún tipo de homenaje, Natalia. Pero en cualquier caso, si Isabel solo tiene acceso a una visión sesgada del último año o solo a los webinars de tipo técnico o solo cuando vea la ficha de Natalia, va a tener una visión sesgada. Y bromas al margen, no hay peor manera de... Bueno, evidentemente la peor manera de gestionar es gestionar sin datos, pero es muy peligrosa la gestión con datos sesgados, con datos parciales. Solo ve una parte de la información que debería haber. Entonces, alerta. Yo no digo que todo el mundo tenga que verlo sin pagos, pero a veces no es descabellado que si yo tengo que hablar con una familia, saber en su ficha que tiene 3 impagos, que hace 3 meses que no paga la cuota, aunque yo no pueda modificarla, igual es interesante. No lo sé, quiero decir que no digo que sea un criterio válido, no, pero bueno, efectos secundarios de aplicar esto, perderte visión sesgada. Tener indicadores o informes irreales. 17 impagos. No, perdón, 17 impagos los que tú ves. 187. 14 participantes solo en nuestros webinars. No, perdón, los que tú ves. Porque solo ves los participantes. Género femenino de organizaciones socias de hace más de 5 años. Ah, vale, perdón. Pregúntale a Marc, que es el que ve todos los asistentes, que te dirá que no son 14, que son 1.418. Entonces, indicadores e informes, es decir, poder tomar decisiones en base a datos que no son los completos. Y si tú haces un informe, esos informes, la gestión de la seguridad en la información hace que tú solo veas aquellos registros a los que el CRM te da acceso. Es decir, si nos llevamos al Data Analytics, la seguridad estricta que tenemos en el CRM, puedes estar viendo informes, sacando conclusiones que no son las adecuadas porque no tienes la capacidad de verlo. Se supone, por quitarle un poquito aquello de efectos secundarios, lo ponemos porque si algún día vamos a juicio, que nadie nos diga nada, ¿no? Los papelitos estos de efectos secundarios que ocupan 2 kilómetros de papel. Pero sí, de nuevo, bromas al margen, se supone que todo el mundo es consciente cuando entra en el CRM de qué limitaciones de visualización tiene. Es decir, que Isabel tiene que saber que cuando entra en el CRM solo está viendo el último año, no está viendo todo. Y lo hacemos por ella, porque no necesita más que el último año de 3 módulos, ya está. Pero entendemos, ¿no?, que nadie va a tomar decisiones o va a pensar que lo que ve es el total cuando alguien le ha advertido que está en el grupo que tiene las restricciones de rol y de grupo de seguridad. Ya está, lo pongo por delante, pero bueno, son efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Es un equilibrio extremadamente complicado que tenemos que saber gestionar. El potencial lo es. ¿Sí? Acabo, última transparencia, prometido. Importantísimo, clave, disponer de un dibujo, de una gestión de cómo quiere tu organización gestionar roles y grupos de seguridad. Fijaros que me estoy centrando en usuarios, roles y grupos de seguridad, dejando las vistas personalizadas y el área privada no como complementos, ya os he dicho antes. Creo que las organizaciones, las que lo estáis utilizando, me consta que lo tenéis controlado. Creo que es interesante tener un diseño hecho.
Es decir, no puede estar en la cabeza del administrador o administradora del CRM. Creo que debe estar documentado qué grupos y qué roles, qué grupos de seguridad y qué roles aplicamos y a quién y para qué. Incluso, me atrevería a decir que sería interesante, más allá de que lo tienes en el CRM, definir que cuando entra una persona nueva, a qué roles, grupos de seguridad por defecto se le aplican, etcétera, etcétera. Segundo elemento. Bueno, perdón. Está entre paréntesis, pero no me parece trivial. Que las decisiones son centralizadas y consensuadas. Esto no cambia cada 2 días. He creado otro grupo de seguridad porque me habían dicho que ahora para el kit consulting tenemos que hacer un tipo de proyectos que tal, pues bueno, hemos creado. Centralizadas y consensuadas, ¿no? Por lo que decíamos de necesito tener información de a qué información puede acceder cada cual. El punto de partida es la actividad de la entidad y no las capacidades de las herramientas. Esto tatuado, en tinta de esta que no se puede ni borrar. Todo esto que os acabamos de explicar en 1 hora y cuarto de webinar no puede condicionar a la organización. Tiene que ayudar a la organización. El punto de partida no es, ahora, roles eran filas y grupos, columnas o grupos. No, perdón, hacedlo al revés. En mi organización, ¿qué grupos de personas trabajan igual con el CRM? Estas, bien. ¿A qué tienen que acceder? A esto, bien. ¿A todos los registros? Sí, no. Y a partir de ahí, entonces, preocuparos de lo que os hemos dicho. Pero el punto de partida es optimizar el uso del CRM en función de vuestra actividad, de vuestras personas, de vuestra agrupación. Es más, sería absolutamente recomendable que los grupos de seguridad se llamaran de la misma forma que llamáis a los equipos. ¿No? Pues este es el equipo técnico residencial. Pues el equipo técnico residencial tiene un rol que se llama equipo técnico residencial y que hemos decidido, incluso con ellos, qué información tienen que ver y no. Si luego hay que aplicar grupos de seguridad, ya se aplican. El orden habitual es, primero, usuarios, quién tiene que utilizar el CRM. Segundo, roles, porque es la primera limpieza rápida. Es decir, si ya tengo 28 módulos a los que no puedo acceder, ya ni me preocupo. Y tercero, dentro de esos módulos a los que puedas acceder y en qué formato, si hay alguno de ellos que necesitas limitar. No, esta persona se accede a todas, pues ya está, con el rol suficiente. No, es que tengo que limitar, ¿sí? Venga. La aplicación correcta de estos elementos es un aspecto clave, no solo para la seguridad. Queremos no solo ser buenos, sino parecernos. Queremos que la gente, queremos proteger la intimidad de las personas que registramos y organizaciones, pero dejadme que sea más sensible en el aspecto de las personas. Queremos ser sensibles con la información que las personas o nos proporcionan o registramos de ellas. Y para eso necesitamos tener unos criterios y poder aplicarlos de acceso a la información. Pero por otro lado, y ahí nos va el éxito del CRM en muchas organizaciones, queremos que las personas usuarias, que las profesionales, las voluntarias, quien sea que tenga que acceder al CRM, accedan a unos términos de usabilidad y satisfacción razonables. Y eso pasa también por protegerles de módulos, de vistas o de registros que no necesitan su día a día. Si yo entro en el CRM y solo veo 3 módulos y en cada uno de ellos los 37 registros de Lleida, me va a resultar muchísimo más sencillo aceptar el procedimiento de cada vez que hagas una sesión, te vas a la sesión, abres y solo tienes que marcar ha venido, no ha venido, ha venido, ha venido, ha venido, no ha venido, que tener que entrar en 18 módulos, 3 subpaneles y pues, ¿sí?